Buenos días. Entonces, vamos a hablar en esta primera parte de esta capacitación corta sobre varios programas muy, pero muy útiles para analizar datos sobre diversidad o riqueza de especies, tanto vegetales como animales, como lo que sea. Diversidad incluso de comportamientos, son muchas, pero muchas aplicaciones diferentes. Hasta hasta 2003, por ahí, 2004, uno de los programas más utilizados para analizar este tipo de datos de presencia, ausencia, o que también se llaman datos de incidencia de especies, que son aquellos muestreos en los cuales registramos solo la presencia, que es el caso más común, digamos, en estudios rápidos de monitoreos faunísticos, como los que hicimos el día de ayer allá en Manuel Antonio, por ejemplo. No sabemos la densidad de cada una de las especies, la densidad exacta ni la abundancia, pero sí sabemos el número de especies que van apareciendo. Entonces, uno puede tabular esos datos como una lista de presencia-ausencia. Entonces, vamos a tener una columna con el nombre de la especie y otra columna o otras columnas con sitio A, B, C, D, etcétera, y si estaba presente o no estaba presente esa especie. Entonces, cuando está presente le ponemos un 1, cuando está ausente se le pone un 0. Así es como funcionan ese tipo de programas, con unos y ceros, cuando estamos hablando de incidencia. Ahora, si tenemos la abundancia aproximada, pues los programas también pueden trabajar con esos datos de abundancia, pero ahí esos monitoreos requieren más tiempo. Este programita, Estimates, eh, es un programa gratuito, igual que el otro que trabaja con R, el INEX, que lo vamos a ver en la segunda parte de esta charla. Entonces, bueno, ya lo bajaron, ustedes lo bajan, solo tienen que poner ahí una justificación de para qué lo están bajando y no sé qué, que les pide el programita, y es fácil de correr, es muy pequeño. Entonces ahí vienen las instrucciones en el manual en la guía de usuario, ahí ustedes lo pueden consultar. Eh, es particularmente importante saber cuáles son los formatos en los cuales tenemos que presentar los datos. Entonces, este programa funciona con 5 diferentes formatos. Yo recomiendo el formato número 1. Ahí si ustedes les dan clic, van a venir ejemplos de cómo organizar esos datos. Es relativamente simple, como ya vamos a ver. Entonces, digamos que ustedes tienen 3 sitios, 4 sitios, 5 sitios en los cuales hicieron monitoreos de las especies que les interesa, ya sean plantas, ya sean animales, ya invertebrados, peces, etcétera. Entonces, ustedes van a registrar si estaba presente o no estaba presente, van a registrar eh, la abundancia relativa de cada uno de esas especies y después lo tabulan de una forma que el programa lo pueda identificar para que pueda hacer los análisis correspondientes. No solamente podemos realizar las curvas de rarefacción, sino que ya lo vamos a ver, podemos determinar el sampling completeness que habíamos hablado en clases anteriores, o sea, qué tan completo ha sido su muestreo. Obviamente eso está basado en la inclinación de la curva. También podemos predecir qué porcentaje de las especies que existen, digamos, en un área fue realmente cubierta por nuestro muestreo, digamos un 70%, un 90%, etcétera, y eso nos da una idea de qué tan bueno, qué tan eficiente fue el muestreo que utilizamos y si es necesario hacer muestreos adicionales. Entonces, ya casi vamos a ver eso y esos son otros datos interesantes que se pueden tabular de forma sencilla con este programa. Ok.
Entonces nos vamos al programa. ¿Ya lo abrieron? Cuando ustedes lo abren, les aparece una cosa así, ¿no? Que no se entiende. Entonces... Seguimos viendo Ah, la bueno. pestaña. Sí, tengo que dejar de compartir. Entonces abran el Estimates y les va a Ok. aparecer, vamos a ver, ¿dónde está? Eso, ¿no? Algo así. Ujú. Ok, sí. Estamos. Entonces, el primer paso para trabajar en Estimate es poner los datos en el formato número 1. Puede ser el formato que prefieran, pero bueno, yo estoy más familiarizado con el número 1. He utilizado el 3 también, pero me parece que este es más simple. En la base de datos que le pasé, que ya está con el formato número 1, voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo la... Entonces ya está con ese formato número 1. La base de datos original, digamos, siempre es recomendable poner las especies con abreviación. Obviamente ustedes tienen que saber qué significa cada abreviación, ¿no? Entonces yo le puse especie, halo, yo sé que es Halophilus, esto es Annona coriacea, Bactri, no recuerdo la especie, Campomanesia, eh, Canavalia bolivariensis, etcétera. Entonces, así ustedes tienen la columna de especies aquí en la izquierda. Originalmente, yo tenía los diferentes sitios, que son 6 sitios, en donde se muestró, digamos, estas son especies importantes en la dieta de los monos. Entonces, se hizo un estudio fenológico y de un inventario vegetal en esos 6 fragmentos. Este es uno de ellos, que es el Morro San Pedro Grupo 1, que vamos a utilizar como ejemplo ahorita. Se hicieron en total 15 muestreos, que fueron aproximadamente 15 meses de monitoreo. Cada, cada columna de estas corresponde a un mes. Entonces, digamos, yo lo tendría organizado originalmente por fecha, número de muestreo, entonces muestreo 1 y las especies que aparecían en cada uno de No los hay muestreos. problema si se pone o no se pone ¿Qué esa cosa? información. Esto aquí, Esa información. de la Ajá, izquierda. esos encabezados de... Ya te explico, Jorge. Ok, Si ya vamos a ver el formato final, cómo queda. Este, Entonces, lo que necesitaríamos al final es esto, vean, lo que voy a marcar ahorita. Bueno, vamos a ver cómo queda la tablita. Lo que necesitaríamos, digamos, aquí, esto lo hice para PS1, que son 20, a ver, 29, 29 monitoreos que se realizaron en digamos, en Parque Sao Paulo 1, que es otro sitio. Entonces, lo que necesitamos es esto, lo que estoy marcando ahorita. Y esto lo tenemos que guardar en archivo de texto para que lo reconozca el estimate. Eso que está marcado. ¿Qué significa? Arriba tiene que venir un título. El programa lo pide, si no le va a dar error, no corre. Entonces aquí le estoy poniendo rich, que es de riqueza, fragmento 2, que es un fragmento pequeño 2. Aquí en 61 es el número de especies totales, que si ustedes cuentan el número de filas van a ver 61. ¿Ven? 61 filas. Cada fila es una especie. Entonces eso lo tienen que poner, tiene que constar aquí, ¿no? En esta segunda eh, es, fila que está acá. Y 29 es el número de muestras.
Entonces, aquí tenemos 29 muestras. Si ustedes cuentan aquí, son 29 columnas, que pueden ser semanas de monitoreo, meses de monitoreo, etcétera. Es el número de veces que se repitió la medición. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, solo que no entiendo, ¿era vegetación? Porque hay, En este porque a caso, veces no se encuentra. no se encuentra qué. Eso es vegetación. Estos son plantas, todas estas son plantas. Ujú. Plantas que Porque, consumen los monos. ah, ok, entonces en muestras de heces se Eh, encontraron y no se encontraron. no, no. Estos son, O a, a ver, usted puede es que lo, imaginarse que son insectos que usted encontró, que son murciélagos, etcétera. Esos son un ajá, pero ejemplo. lo que no entiendo es por qué a veces no está y a veces sí está. Ah, ok. Porque son transectos diferentes, digamos. Aquí esto Ah, se, ok, 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 sí. ok, ok. Nosotros hicimos, como es un fragmento pequeño, intentamos hacer un monitoreo que cubriera aproximadamente 8.000 metros cuadrados o casi una hectárea. Entonces, cada Ujú. columna de estos sería un transecto lineal de 50 pucha, Ah, ok, de ok. 50 metros, bueno, de 50 metros. Entonces, Ujú. pucha, el área total, para darles un ejemplo, es que no quería confundirlos con esto, pero bueno, ya que preguntas, el área total de este fragmento este es el F2, a ver, eran aproximadamente 3 hectáreas. No podemos mostrar 3 hectáreas porque es mucho esfuerzo. Entonces lo que hacíamos era eh, muestrear un área estandarizada de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, utilizando, en este caso, transectos lineales de 50 metros. Cuando el fragmento era más grande, se utilizaban solamente 15 transectos de 100 metros, pero en este caso no daba porque se salía del fragmento, se salía del pastizal, entonces los acortamos a 15 metros, digo a 50 metros los transectos, y aumentamos el número de transectos a 30. Aquí aparecen 29, pero son 30. Falta un transecto más. Entonces, en el transecto 1, estas eran las especies que aparecían. En el transecto 2, que es la columna que sigue, estas son las que estaban presentes, ¿entiendes? Sí, sí, Y bueno, perfecto. esto aquí está como número de individuos, digamos. Aquí no está como en formato de incidencia, pero si ustedes no Ujú, tuvieran la abundancia, que les dije que es lo más común en muestreos rápidos, usted pone 0 o 1, si está ujú, presente o no está presente. En este caso sí sabíamos porque contamos todos los árboles. En el ujú, transecto, todos los árboles mayores de 15 centímetros de diámetro fueron contados ujú. y sabemos la abundancia exacta de cada uno de esos árboles mayores de 15 centímetros de diámetro en cada uno de los transectos. Ujú. Ahora les estoy mostrando, bueno, este es para todos los fragmentos pequeños, o sea, ustedes pueden hacerlo si tuvieran 3 fragmentos donde monitorearon, por ejemplo, pueden hacer un análisis para todos los fragmentos juntos o un análisis para cada uno de los fragmentos y luego comparan las curvas. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de cómo quedaría ya en formato de texto. Entonces van a tener el título que se llama Rich Small, en este caso, ustedes le ponen el nombre que les dé la gana, pero tiene que tener un título, esa sería la primera celda, digamos, arriba. Después, aquí en el encabezado de la primera columna van a tener el número de especies y el número de transectos o réplicas o este, meses que muestrearon, van aquí, Demuestra. de muestreo, ¿sí? Transectos monitoreados, por ejemplo. Entonces lo ponen aquí. Ujú. Y eso ya está guardado en texto y así es como lo reconoce el programa. Ok, aquí tenemos lo mismo que vimos antes, ¿no? Solo que ahora
ya en limpio, digamos, como lo reconoce el programa, solo que tengo que guardarlo como texto. Voy a guardarlo como texto. Primero voy a hacer una carpeta para organizarme en el desktop. Una carpeta con... Porque si no se me hace un desmadre. Estoy escuchando como un reggaetón ahí. ¿Qué es eso? Tom, hijo de pucha, yo no soy. Debe ser. ¿Quién? Elena. Yo tengo el micrófono apagado y no sé. Profe, yo tenía el micrófono apagado, yo no. Debe ser Jorge. Pucha, Pero soy Jorge, yo Chonto. creo. Ya me descubrieron. Sí. ¿Cómo le No ponemos? importa, no importa. Bueno, estoy poniéndole práctica estimates. Ustedes están viendo mi escritorio ahora. Sí. Fue pucha, qué peligro. Estimates. Voy a ponerle práctica, diversidad, diversity, de 0, 6, 19. Ahí voy a pasar el archivo que les compartí antes. Déjenme. Le ponemos texto delimitado Exacto. por... Ya voy a eso. Dame un chancecito a ver cuál era. Es que hay varios formatos. Ok. Tengo que cerrar un archivo Excel porque si no, no me va a dejar. Este aquí lo tengo que cerrar. Guardar. Ahora lo voy a pasar. Es que si no se me hace un desmadre. Tengo muchas cosas ahí abiertas. Lo voy a pasar para la carpeta que creé ahora, que es esta. Práctica. Okay. Ahora lo abro de nuevo. Ahí estamos. Entonces vamos a trabajar por ahora en ¿no? En MS1. Déjenme ver si es el mismo. Ajá, 59 y 15. ¿Nombre? No es es que es MS2. La verdad hay que hacer todos. Déjenme ver dónde estaba el MS1. Ok, hay que hacer todos los libros. Sí, pero vamos a hacer por ahora solo uno y el resto ustedes lo hacen en casa porque si no, no terminamos nunca. Ok. Solo que no sé dónde saqué esta base de datos ahora. MS2, aquí me aparece MS1. Es que creo que... okay. MS1. ¿Dónde estaba la MS2? No la estoy encontrando. ¿De dónde saqué esa MS1? O fragmento 2. No lo estoy hallando. Es este, ¿no? Ah, ya. Ok. Entonces es este. Que sería PS1. Okay. Entonces, este PS1, que sería el equivalente al fragmento 2, lo voy a guardar. ¿Me están viendo? Guardar como Ajá. en la carpeta esa que creé. Bueno, ustedes lo guardan en la carpeta que quieren, pero para no hacer enredos, mejor que le pongan un título o algo que ustedes reconozcan. Y le ponemos texto delimitado por tabulaciones, creo que es.
Ok. y le ponen un título. Entonces, podemos ponerle fragmento Yo PS1. 2, fragmento 2, PS1, una cosa así. Y ahí ya debe haber quedado, ya debe estar guardado. Entonces ya está guardado aquí en la carpeta. Ese es el archivo que necesita Estimates para hacer los análisis. ¿Ok? Ok. Entonces ahora lo vamos a abrir, lo vamos a importar en Estimates. Nos vamos a Estimates. Ustedes le ponen, todo el mundo está en esta ventana, ¿no? Ujú. Le ponen OK Ajá. y vamos a File. eh, Load Input Data. Ahí llega esta ventana, ¿no? Estamos ahí. Ujú. Ok, entonces eso lo dejamos así como está. Datos basados en abundancia o incidencia. Eh, Dice, una réplica de muestras unitarias o múltiples réplicas de la muestra. Lo dejamos en una muestra de réplicas. Eso se refiere a que si tenemos hicimos dos muestreos por cada sector, por ejemplo, por cada transepto. Sí, pero en este caso fue solo uno. Fueron varios Ujú, ujú. transectos y se hizo un solo muestreo por transecto. Todos los detalles, digamos, de cada una de las cositas estas están especificadas ahí en detalle en la guía eh, que viene en la página que vimos de Viceroy. Le damos Ah, OK, ok. le damos OK. Profe, solo una consulta rápida. Cuando usted dice un muestreo por cada transecto, se refiere, digamos, una réplica. Como que se hizo solo una vez. Solo un muestreo, sí, digamos. Ok. En este caso, digamos que eran aves. Ustedes tienen 20 transectos de aves. En este caso eran plantas, ¿no? Pero digamos que eran aves. Ajá. Entonces, en el transecto 1 lo recorrieron ayer, digamos. Ahí van a tener una lista de especies y si están y el número de cada uno de los individuos, ¿no? Al día siguiente hicieron el transecto 2 y ahí tardaron como 3 horas, digamos, haciéndolo y ahí es otra lista de especies. Algunas Ajá. pueden ser las mismas que se vieron el día anterior o pueden ser especies nuevas y ahí se registran también y así sucesivamente. Ustedes no vuelven de nuevo, digamos, al transecto 1, solo se hizo un muestreo de cada transecto. Ok, ¿Entendió? ok. Ah, sí. Ajá. Ok, gracias. Entonces ahora lo que nos está pidiendo el programa es dónde están los datos. Y ahí tenemos que ir a nuestra carpeta donde están los datos. La base de datos esa que guardamos, que vamos a ver dónde está. Era eh, esto aquí, ¿no? Y este es nuestro archivo. Todos están ahí. Le damos OK. OK. Ahora sí. Entonces, cuando está correcto, aparece esto así. Él le dice que son 61 especies y 29 muestras, ¿no? A todo el mundo le aparece eso. Ujú. OK. Entonces, aquí le damos OK. Formato 1, efectivamente, es el formato 1 el que tenemos. Eso se deja así. Ahí no se le mueve nada. Le damos OK. Y ahí está cargando. Los datos fueron cargados exitosamente. ¿Todo el mundo está por ahí? Está cargando. Yo todavía los Sí, estoy cargando hoy. listo, dice que fueron cargados Ajá, ahora sí. exitosamente. Ok. Entonces se le da OK. Aquí me está estorbando la barra esa de Zoom, pero ya la moví para abajo. Vamos a Diversity,
la pestaña Diversity, Diversity Settings. ¿Me están siguiendo? Ujú. Y Ajá. ahí, digamos, esa es como la función principal o los datos principales. Normalmente se le dan 1000 randomizaciones, o sea, son 1000 corridas diferentes que hace y básicamente de la muestra que tenemos, el programa corre 1000 muestras a través del programa, del proceso este que se llama Bootstraps. Entonces construye otras 1000 muestras para ver qué tan fiables van a ser los resultados que vamos a obtener si se hicieran con 1000 muestras. Si la diversidad continúa igual o aumenta o etcétera. Entonces esas randomizaciones son importantes para que el programa pueda hacer las predicciones de cuántas especies hay. Podemos hacer extrapolaciones también, digamos, si ustedes le dicen, pero eso ya después depende de los objetivos del proyecto, ¿no? Opa. Ah, la puta. Ahí se me movió eso. Entonces, ustedes le pueden decir, digamos, si apretan aquí, en vez de hacer 1000 randomizaciones, ustedes le dicen que hagan 100 o 50 o 20, etcétera. Pero, digamos, el estándar es ese, hacer 1000 randomizaciones. El número total de muestras extrapoladas son muestras, digamos, que ustedes no tienen, digamos, si ustedes tienen ahora 29 transectos y 61 especies, ¿no? O 59, ya no recuerdo. 61. Ustedes pueden decir, bueno, yo quiero hacerlo con una simulación extrapolada a 100 muestras. Si tuviera 100 muestras, ¿cuál sería la diversidad? Entonces, ustedes lo ajustan acá, le dan extrapolar a un total de y le indican el número de muestras. Solo que es alternativo, ¿no? O ustedes ponen las 1000 corridas o si tienen un interés específico en la diversidad que existe con 100 muestras, él lo hace. Entonces él te va a calcular la diversidad que tendría con sus 29 muestras y además de eso, otras 71 muestras, que sería, si yo le pongo aquí 100, ¿no? Entonces él le diría, en 29 muestras la diversidad es tanta, en 100 muestras aumenta para tanto, ¿entienden? Entonces eso va a depender de los objetivos que ustedes tengan, pero por default se hace esto acá, las 1000 randomizaciones, hay gente que pone 1000, hay gente que pone 10,000, pero entre más randomizaciones ponga, más va a tardar el programa corriendo los análisis. ¿Está más o menos claro? Todas Sí. estas indicaciones que les estoy dando aquí, no voy a perder mucho el tiempo con esto porque viene bien detallado ahí en la guía. Entonces, la idea es hacerlo práctico y los detalles así más conceptuales de qué significa cada cosa los pueden encontrar ahí en la guía. Y yo Ok. les estoy haciendo así algo rápido. Esto lo dejamos así, le damos OK. Bueno, en otros parámetros, bueno, aquí le dice que si está seguro que quiere correr 1000 randomizaciones, porque como les dije, entre más corridas ustedes pongan, más lento va a ser el análisis. En la práctica, como esta base de datos es pequeña, va a durar unos 2 minutos, una cosa así, pero si fueran muchos datos, a veces se pega. Le damos OK. OK. Aquí, esto sí tiene su maña, digamos. Por default se asume que una especie rara son 10, aquella que tiene 10 individuos solo. Ahora, si ustedes trabajaron con incidencia y eso, pues eso no vendría al caso, digamos. Ahí le podrían poner 0, una especie rara.
En este caso sí se trabajó con abundancia y bueno, ¿qué es una especie rara en árboles? Aquella que hay menos de 3, menos de 5, menos de 10. Entonces, bueno, por ahora lo vamos a dejar así en 10, pero eso va a depender de la naturaleza o más bien del tipo de especies que ustedes estén trabajando y qué es el umbral que ustedes consideran raro. Digamos, en murciélagos es raro que exista solo en una cueva, por ejemplo, próximo a una cueva, solo 10 individuos. ¿Usted lo considera raro o tienen que haber menos que eso? Y ahí usted lo ajusta. Yo no les podría decir un número mágico porque va a depender de la especie con que estén trabajando. Y entonces, este numerito aquí, ustedes tienen que ajustarlo según la especie. En este ¿Qué caso lo voy pasa a... si, ¿Ah? qué pasa si estoy trabajando con grupos diferentes? Tiene solo un número, te pide ahí, o lo dejas estándar para todos, o si son datos de presencia-ausencia, de No pongo incidencia, nada. el programa va a ignorar esto. Ok. Automáticamente lo ignora. Yo normalmente lo dejo así, a no ser, digamos, que tenga una justificación científica para decir que especies raras a partir de tal número. En la práctica es muy poco lo que esto va a afectar los análisis, pero si ustedes Ok. saben un número que tenga sentido biológico para decir esta especie es rara, pues lo ponen. Eso, igual esos datos ni los vamos a usar para lo que vamos a hacer ahora, pero digamos, si ustedes, uno de los objetivos fuera eso, ver diversidad de especies raras o algo así, entonces ahí sí sería bueno definir qué es una especie rara. Eh, los datos fueron estimados con reemplazo o sin reemplazo. En este caso, sin reemplazo, no fueron reemplazados, se muestrearon solo una vez. Cuando hay reemplazo es cuando hay recaptura, no es el caso. Entonces le damos computate. Hay otras opciones ahí también, pero eso no estamos interesados en eso todavía. Y le damos computate, ok. Y ahí él va a tardar un tiempillo corriendo. Y esos son los datos que nos da. Yo creo que yo ya lo había copiado en la hoja que les envié para PS1. No, a ver, ¿cuál es estamos viendo cuál, PS1, ¿verdad? Esto, 61,29. Entonces, estos son los resultados. Vamos a ver si es lo mismo. 1,33, sí es exactamente lo mismo. ¿Están viendo? Lo que hice fue copiar todo esto. Ustedes le pueden dar, para pasar esto a tabularlo, hay varias formas. Lo pueden exportar como texto y luego lo importan a Excel o le dan Control A, que es copiar todo, Control C y lo copian en la tabla Excel donde están haciendo sus análisis. Entonces, ¿cuáles son las de toda esa información que nos da el programa? Lo único que necesitamos para hacer el gráfico son estas 4 columnas que están marcadas ahí. ¿Estamos? Entonces, es más tedioso, digamos, trabajar en Estimate que en INEX, porque de ahí todo hay que hacerlo a mano, ¿no? Entonces, me da pereza volverlo a hacer de nuevo, entonces marquen esas 4 columnas. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Marcamos estas 4 columnas. ¿Qué es lo que viene en estas 4 columnas? Sería el número acumulado de individuos, que sería el eje X. Vamos a ver. Viene esta otra columnita aquí, que sería el número de especies, ¿no? Y esto acá es
este es 95 y el otro 95 son los intervalos de confianza superior e inferior que necesita el programilla, el Excel, para graficar el intervalo de confianza superior y el inferior, ¿ok? Entonces, son esas 4 cosas que necesitamos. Ustedes lo marcan y le damos graficar ahí donde dice insertar gráfico. Depende del Excel que utilicen. Y vamos a crear un gráfico tipo este. ¿Estamos? Entonces, vea, el azul aquí va a ser la curva acumulada de especies y este verde y el rojo es el intervalo de confianza superior e inferior. ¿Estamos? Déjeme ver si hay otra forma que no me parezcan los puntos esos que no me gustan. No. Entonces le damos aquí OK. Y bueno, a partir de este gráfico yo lo configuré a este otro que está aquí. Entonces ahí tienen que hacerlo a mano. Irlo configurando en Excel, ¿no? Yo no se los voy a hacer aquí, pero tenemos que llegar a esto. Los intervalos de confianza ustedes los pueden configurar de ahí ya como manualmente. Habría que configurarlo, ¿no? Este es aquí, por ejemplo. Vamos a ver, pucha. Vamos a ir a dar formato a la serie de datos. Profe, y entonces, ¿cómo interpretaría uno ese gráfico ahí? Que hace falta muestreo, porque no se llegó a... Ya vamos, Ok. no te me adelantes, Johan. Bueno, Ya casi la idea es que usted no lo interprete, la idea es que el programa lo interprete por usted. Entonces ya vamos a eso, a verlo con numeritos. Ahora estaba intentando configurar este grafiquito para llegar a este otro, que ustedes lo pueden hacer a mano, ¿no? Bueno, hay que hacerlo a mano, no queda de otra. Entonces hay que irse a ver, aquí. Primero quitarle los quitarle los marcadores. Le ponen sin a ver, marcador. Sin línea. Ok. Ahí ustedes lo van chucharequeando. Color gris. Vamos a poner un color gris. Y lo mismo hacen con el marcador de abajo. ¿Están siguiéndome? Aló, sí. aló, Elena. Le damos sin Sí, línea. profe, nada más voy un toque más lento, pero sí le voy siguiendo. Línea sólida, pero que sea de color gris. Y quiero quitar los puchas marcadores esos que son un dolor. Sin relleno. Pucha. Marcador. Más o menos, ahí van. Ahí ustedes lo van configurando. Muchas revistas no publican a color, entonces por eso yo normalmente los dejo en blanco y negro. Algunas sí publican a color en la versión, digital. Entonces pueden tener una versión a color para la versión impresa y una versión, una versión a color para la versión digital y una en blanco y negro para la versión impresa, para que no tengan que pagar como $300 por cada figura a color. Ahí ustedes lo configuran a su gusto.
Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, esto aquí no precisa, ¿no? Esta leyenda yo la borro, yo ya sé qué es cada cosa. Y si quiere le quito las líneas estas, aumento el tamaño. Bueno, ustedes saben manejar el Excel, ¿no? Normalmente yo uso Arial o, bueno, vamos a ponerlo en Arial 16. Ahí le ponen los títulos y las cosas y no sé qué. Bueno, ahí puede uno tardar 1 hora chucherequeando ese grafiquillo. Entonces, bueno, una vez que eso está hecho, lo voy a borrar porque ya lo tenía hecho. Vamos a interpretar ese gráfico. Entonces, aquí podemos ver que no se alcanzó la suficiencia muestral, todavía no es el número acumulado de especies, no es asintótico al eje de las X, pero eso podría prestarse a subjetividad, ¿no? Entonces yo quiero saber, utilizando los estimadores no paramétricos que están marcados en amarillos, que es el ACMIAN, el ICMIAN, el CHAO2, que son los que más se usan, y el Bootstrap. Ustedes sacan un promedio, digamos, el Bootstrap le dice que hay 13.3 especies, el CHAO2 también dice que hay 13.3, el ICE también, y el ACE le dice que hay 24. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, lo que hace uno es sacar el promedio de esos cuatro estimadores no paramétricos. No sé por qué el ACE da tan alto. Una cosa. Ahí dice que el promedio es 16.11. Bueno, ya casi vamos a hacer la tablita esa. Entonces, estos gráficos ustedes los hacen para para todos los fragmentos que están ahí, para el PS2, bueno, ahí ya viene, es solo hacerlo el mismo ejercicio que hicimos antes, copiar esto, copiar bueno, configurar la tabla como lo hicimos antes, correr los análisis, hacer el gráfico para cada uno de esos fragmentos. Pueden hacer el ejercicio con 2 para que no se hagan bolas. Por ejemplo, para SF4 y el que ya hicimos antes. Y después los podemos comparar. Al final, que ustedes hacen todos esos análisis y las curvas, hacemos esta comparación que está acá. Bueno, esto lo hice corrí los 6 fragmentos, digamos, pero ustedes pueden correr solo 3 para hacer el ejercicio. Y entonces, toda esta información, digamos, vamos a ver quién es GF1, 84 especies observadas. Déjenme ver. 84, ¿cuál es ese? Bueno, vamos a ver este de 98. 98. No, es GF1 59. Este es en total, digamos, yo también hice un análisis con el total de fragmentos pequeños y un análisis, con el total de fragmentos grandes, que son estos, analizando todas las especies juntas. Entonces ahí va a demorar más tiempo, no son más corridas. Pero el que estamos analizando ahora era este de 59, ¿no? 59, ¿cuál es? Este fue el que hicimos ahora, ¿no?
61. Entonces, esa información, al final hacemos esta tabla de estimadores no paramétricos de la riqueza. Sería el ejemplo que realizamos ahora. Vean que son un montón de fragmentos que yo corrí, hice los análisis, y entonces ustedes ponen el ACE les dio 67.7, el ICE les dio 70 y bla, bla, bla. Y luego el Bootstrap, que es el otro estimador no paramétrico de la riqueza, les dio 67.5. La media, el promedio va a ser 66.2 de riqueza que según el programa existe. En base en esos estimadores no paramétricos. Bueno, ahí pueden incluir también la desviación estándar, ¿no? Que la calculan en Excel, ahí está la formulita. Y este porcentaje que está aquí es lo importante, que es el completeness. El porcentaje, digamos, de especies que ustedes lograron capturar en los muestreos que hicieron, que es 92.1. En general, a partir de 90 se considera un muestreo aceptable, que está relativamente bien completo. ¿De dónde sacamos ese porcentaje, Oscar? Aquí. Ese no, ajá. Usted tiene la tablita ahí, es solo darle clic y ahí usted puede ver las operaciones matemáticas que se hicieron. Ok. Sí. Listo. Todo está con los campos ahí de matemáticos. Entonces lo que se hizo fue dividir la diversidad observada, o sea, lo que nosotros observamos, que es 61, entre la media de los estimadores no paramétricos. Y eso lo multiplica por 100 y ahí sale ¿cómo se llama? El porcentaje de completeness. Entonces, de ahí 92 no está mal, digamos. Hay gente que dice que a partir de 80% es aceptable. Entonces, el ACE, usted agarra este 67.7 que está aquí y es el que estoy reportando acá. Es este ACE para P2, no, hicimos solo P2 ahorita. Después, el ICE 70.03, bueno, aquí lo redondeé, puse 70.0, ¿no? Y así sucesivamente. Faltaría ¿cómo se llama? El Chao 2, pero el Chao 2 también de esta columna, de esta línea 33, de ahí la sacamos, ¿no? Que sería ¿cómo se llama? El esperado de especies con 29 réplicas, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, 67, 70, 64.98, 65 y 67.5. ¿Estamos? Esos son los valores que aparecen en esa tablita que le mostré aquí para PF2, ¿no? Que sería el observado, 61 especies observamos. El ACE dice que hay 67.7, el ICE que hay 70, el otro que hay 65 y Bootstraps dice que en realidad son 67.5. En promedio, 66.2. Elena, ¿está siguiéndonos? Sí, perdón, profe, es que estoy tratando de seguirle el paso para no quedarme atrás. No, es para que, si tienes dudas, para que preguntes. Sí, gracias. Y esta tablita que les estoy presentando acá a la derecha, eso es publicable. Nosotros ya lo hemos publicado varias veces en diferentes artículos y es muy útil, digamos, para ver qué tan bueno fue su muestreo y qué tantas especies en realidad hay. Al final, los datos más importantes, pues es esta columna del porcentaje, ¿no? Y también los estimadores no paramétricos, lo que nos dicen los estimadores no paramétricos. Entonces, según los estimadores no paramétricos, la diversidad real varía entre 65 especies y 70 especies. 2016, sobre la diversidad de la dieta de los animales. Se hizo lo mismo, digamos, pero ya con
con las especies que observábamos que consumían campo. Entonces se hizo la diversidad de especies que consumía. Puede haber sido especies de vertebrados, puede haber sido especies de insectos, en este caso son especies de plantas, ¿no? Porque son animales más herbívoros, frutos y hojas y flores, pero la misma dinámica o el mismo procedimiento aplica. Entonces voy a presentarles un grafiquito que lo hice con el mismo programa Estimates. Y entonces aquí se compararon 3 curvas, ya casi vamos a hacer eso. Fragmento 1, 2 y 3, que son los mismos fragmentos que les presenté ahí. Y vean cómo queda la curvilla. Entonces hice un fragmento, una curva de rarefacción para los 3 fragmentos pequeños, que son S1, S2 y S3, cada uno con sus intervalos de confianza. Podemos ver que todos los intervalos están traslapados, entonces no se puede decir que hay diferencias entre estos 3 fragmentos. Se cruzan los intervalos de confianza. Si no se cruzaran, sí hay diferencias significativas, pero están cruzados. Y en el caso de los fragmentos grandes, pasa la misma cosa. La línea sexta, digamos, es la curva de rarefacción. Vean que el esfuerzo de muestreo todavía está bajito, está lejos de juntarse la curva. La tabla aquella la presento como material suplementario porque si no queda muy largo el trabajo, pero viene la tabla con el porcentaje de completeness. Entonces, bueno, ahí se muestra que en ninguno de los casos la diversidad varió, la diversidad de la dieta. Si variara, entonces uno esperaría una curva aquí y el resto mucho más arriba, ¿no? Sin traslape de intervalos de confianza. Algo muy similar hace INEX, pero me gustan más las curvas de INEX y es más automático, no hay que estar haciendo todo a pata. El dolor es crear al inicio, digamos, los scripts. También pude haber hecho un gráfico general, no diferenciando fragmentos pequeños y grandes, o uno solo para fragmentos pequeños, incluyendo los 3 fragmentos y uno para fragmentos grandes, 2 curvas solamente. Pero da más detalles si lo ponemos de esa forma. Si uno puede ver, digamos que el fragmento 3, en el fragmento 3 los animales tienden a tener una dieta menos rica, pero no es significativamente diferente, digamos, que el fragmento 1 o el 2, porque los intervalos de confianza están traslapados. Voy a cerrar, dejar de compartir esto. Entonces aquí yo sé que el 3, el que subí ahora es este que está con las X y probablemente los intervalos son estos. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes. Si comparamos el 2, que creo que es el que hicimos nosotros, con el 3, si lo vemos con 120 individuos, ahí no se superponen los intervalos de confianza, entonces la diversidad es diferente. Sí, aumentamos el tamaño de la muestra, ¿no? Pero cuando comenzamos acá, en 400 individuos hasta 600 más o menos, 700, ahí los intervalos de confianza están superpuestos, se tocan, entonces ahí no hay diferencias. Pero a partir de 800 individuos acumulados en esas muestras, ahí ya vemos que se separan. Los intervalos de confianza no se tocan, entonces ahí sí hay diferencias. El problema es si ustedes van a superponer 4, 5, 6 curvas, ahí es un desmadre, ¿no? Un montón de intervalos de confianza por todo lado y es difícil hacer las comparaciones. Es mucho más fácil hacerlas en parejas. ¿Me están siguiéndome? Yo podría superponer un fragmento más. Bueno, aquí ya puse los 4 fragmentos pequeños, por ejemplo, y ya los tuve que chuchurequear de nuevo y es un desmadre, ¿no?
Y en ese caso, ustedes para interpretar esta curva, primero tienen que hacer los contrastes entre pares, que es esto que yo hice aquí, ¿no? Comparar el 3 con el 2 y ustedes ven que a partir de 800 individuos más o menos, ahí sí hay diferencias significativas, porque no se tocan los intervalos de confianza. Pero hasta antes de 800 individuos acumulados, ahí sí no hay diferencias porque se traslapan. En vez de individuos, ustedes también pueden trabajar con número de muestras acumuladas. Va a depender de cómo quieran presentarlo ustedes, si con número de individuos acumulados o número de muestras acumuladas. Normalmente se pone número acumulado de individuos, pero se puede hacer con muestras también. Entonces quedaría así, digamos, si lo hacen todos juntos y ya entre más curvas pongan ahí, es más difícil de interpretar, a no ser que ustedes hagan previamente los contrastes. ¿Ustedes entienden eso de los contrastes? Que es esto que yo hice aquí, digamos, comparar el 2 con el 3, después comparo el 2 con el 4, el 2 con el 1, etc. Y ahí Lo ustedes ideal van es hacerlo entre parejas. entre parejas, si son muchos. Ahora, si son solo dos, pues ahí no tiene sentido, son solo dos. O si son solo tres, a veces están bien separadillos y es fácil de discernir cuál fragmento es cuál fragmento. Pero yo Y lo hace tenía todo, digamos, en el mismo gráfico, o en el sea, mismo gráfico. ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Al final, digamos, vos presentás esto, porque no hay espacio para poner los contrastes. Los contrastes hasta los podría poner como material suplementario, que es Ajá. un archivo, digamos, aparte del artículo, que se usa para cuando se pasa el número de páginas permitido, entonces uno lo pasa para material suplementario. Y yo presentaría este como mi gráfico principal, por ejemplo, y discuto, digamos, que el fragmento 4 tiene una menor diversidad que el resto de fragmentos, por ejemplo. Pero eso yo lo Ajá. sé porque yo había hecho los contrastes previamente. Estos mismos gráficos, pero entre pares, porque así todos juntos es difícil saber cuál intervalo de confianza es de cada quien y esto. Ujú. Pero cuando uno lo discute, esto se refiere como a cada uno de los contrastes, digamos, en la discusión, cuando No, en usted la está como en... discusión vos lo discutís todo en general, digamos. Usted dice Ah, que ok. en general se encontró que la diversidad fue menor entre el fragmento 4, que es este P4 que está aquí, y los otros tres fragmentos pequeños analizados. Y ahí usted explica las Ajá. razones biológicas y no sé qué. Puede citar, bueno, cita esta figura en los resultados, ¿no? Y también puede citar los contrastes también en la parte de resultados. Usted dice figura tal y este apéndice tal. Y Ajá. Ajá. ahí el lector va a poder tener acceso a cada uno de los contrastes, si fuera necesario, ¿no? Si vos estás estudiando solo 2 áreas o 3 áreas y los gráficos y las curvas están separadas, pues no necesita presentar esos contrastes porque se puede ver fácilmente en la figura. Por Ajá. ejemplo, si fueran solo 2 áreas que ustedes estudiaron, diversidad de murciélagos en 2 cavernas, por ejemplo, está la caverna 1 y la caverna 2, pues yo no solo presento este gráfico. Ahí se ve claramente que a partir de 800, ahí ya hay diferencias significativas. Hay algunos programas en R que te la hacen. Esta es la diversidad, digamos, de especies, bueno, de árboles también, para varios fragmentos, para 6 fragmentos diferentes. Ustedes pueden imaginar que son especies de aves o especies de murciélagos o lo que más les guste. Y entonces, estos son los fragmentos donde monitorearon o las áreas de estudio, las especies que se encontraron
hay que ordenarlas en orden decreciente. Esto es el número de individuos para cada especie. Eso sí, como dice aquí, curvas de rango abundancia. Ustedes necesitan la abundancia. Si es incidencia, no sirve. Tiene que tener la abundancia. O sea, monitoreos de más largo plazo, de varios días, varias semanas, donde ustedes pudieron determinar cuántos individuos de cada especie había. Entonces, lo que obtendrían originalmente son la lista de sitios, ¿no? L1 es fragmento grande 1, L2 fragmento grande 2, como está aquí, L3 fragmento grande 3, y small es small, ¿no? Fragmento 1, 2, 3 pequeño. Y aquí tenemos la especie, aquí tenemos el total de individuos que se encontraron para cada especie. Ustedes lo ordenan en orden decreciente para cada fragmento. Aquí donde comienza, por ejemplo, el fragmento 2, ustedes lo separan y hacen la sumatoria, esta que yo hice aquí, para calcular el promedio, digo la proporción, y luego sigue el fragmento 2, también lo organizan de mayor a menor, ¿ven? Sacan el total y ahí calculan la proporción, igual para el fragmento 3 y ahí van. ¿Estamos claros? Sí. Luego, bueno, ahí es solo seguir, ahí ya están los campos, ¿no? Después ustedes solo sustituyen sus datos y es muy simple, ¿no? Ahí sacan la proporción por ejemplo, de F2 entre P50, que sería la sumatoria. P50 es este aquí, ¿no? Puta. Digo, F50 es este aquí. La parte entre el todo les va a dar la proporción y ahí obtienen la proporción de cada uno de esos valores que están acá. Y con eso, a eso le sacan el logaritmo. Ya para graficarlo, después ustedes copian eso nuevamente. Bueno, es solo observar lo que está ahí en la tabla Excel, ¿no? Y dejan esos espacios ahí, pero vea que ahora lo copiamos como valores, sin los campos matemáticos, para que no haya problemas. Y así hasta el último fragmento. Luego vean que esta curvita, si ustedes le dan clic aquí, pues lo que graficó fue esto, la columna J y la L y todo lo que está por ahí. Entonces vean lo que se hizo. Así es como se hace ese grafiquillo. Es solo seguir, replicar lo que ya está ahí. Yo igual cuando hago una tabla nueva, yo me monto en este mismo formato y reemplazo los valores y eso y vuelvo a hacer la tablita. Y a partir de eso sale este gráfico. Ahora, las especies que están acá, pues eso hay que hacerlo manualmente, ¿no? Ustedes, digamos, aquí estoy poniendo que TC, que no recuerdo cuál era, en el fragmento 1, Trichilia clauseni, es la especie más abundante. Entonces, normalmente se pone el nombre de las 5 más abundantes, de las 6 más abundantes. Y bueno, en este caso yo le puse también que es dispersada por viento y ST, no recuerdo qué era. Se le pone las iniciales de la especie, a las 5 primeras por lo menos, y así es como se organiza. Estos asteriscos que están acá, doble asterisco es el número de especies que tienen al menos 2 individuos, especies con 2 individuos, y un asterisco son especies que tienen singlidons o especies que tienen un solo individuo, que es una especie muy rara, ¿no? Entonces, conforme vamos de arriba para abajo, así las especies van siendo más raras. Las especies dominantes, top, así, las que dominan todo el ecosistema, son las que están más arriba. Por eso se llama especies de abundancia-dominancia. Y es una forma muy poderosa de comparar las comunidades de animales que ustedes están estudiando, a ver quién domina sobre quién.
Y entonces aquí también ustedes están comparando la estructura de cada una de esas comunidades en las diferentes áreas de estudio, que en este caso son 6, en el caso de ustedes pueden ser 2 o menos.